Atención, existen exámenes que parecen inofensivos, pero pueden causar grandes problemas. Muchos de ellos se solicitan sin necesidad, lo que lleva a diagnósticos falsos, preocupación innecesaria, uso de medicamentos con efectos secundarios e incluso riesgos serios para la salud. Por eso es fundamental conocer 7 pruebas muy comunes que, cuando se realizan sin criterio, generan más confusión que ayuda. El primero de ellos es el examen de insulina en sangre. Muchas personas creen que sirve para evaluar la resistencia a la insulina o incluso para predecir la diabetes, pero la realidad es que no existe evidencia científica sólida que justifique su uso como rutina. El diagnóstico de prediabetes o diabetes se hace con otras pruebas, como la glucemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la prueba oral de tolerancia a la glucosa. El examen de insulina no forma parte de ese diagnóstico. Además, varía de manera impredecible, puede cambiar de una hora a otra, dependiendo de factores momentáneos, y generar resultados falsamente altos o bajos. Entonces, ¿cuándo tiene realmente utilidad? En casos específicos, como en la sospecha de insulinoma, que es un tumor raro productor de insulina. En estas situaciones, el paciente suele presentar episodios de hipoglucemia, y ahí sí medir la insulina tiene sentido, siempre en conjunto con otros exámenes. Fuera de ese contexto, pedir insulina de rutina solo causa confusión. Muchas veces, los resultados llevan a médicos y pacientes a creer que existe un riesgo inexistente, generando ansiedad, más pruebas y hasta tratamientos equivocados. El segundo examen que merece atención es el antígeno carcinoembrionario, conocido como CEA. Este marcador tumoral suele solicitarse para evaluar el riesgo de cáncer colorectal, pero no debe pedirse como un examen de rutina. El motivo es sencillo, presenta muchos falsos positivos. Un simple resfriado, una inflamación intestinal o incluso el hábito de fumar pueden aumentar sus niveles. El problema es que, al ver el marcador elevado, muchas personas entran en pánico creyendo que tienen cáncer, cuando en realidad no existe ninguna evidencia de ello. Para empeorar las cosas, también ocurre lo contrario, muchos tumores colorectales no producen este marcador. Eso significa que, incluso si la enfermedad está presente, el examen puede salir normal, generando una falsa sensación de seguridad y retrasando el diagnóstico correcto. El método realmente eficaz para la detección de cáncer colorectal es la colonoscopía, recomendada a partir de los 45 años para personas sin antecedentes familiares, y antes en quienes tienen factores de riesgo. Este examen permite identificar y remover pólipos antes de que se conviertan en cáncer, algo que un marcador tumoral jamás podría lograr. El tercer examen peligroso cuando se solicita sin criterio es el de anticuerpos contra la tiroides, llamado anti-TPO. Suele pedirse en exceso, pero resulta positivo hasta en el 20% de la población sana, sin que eso signifique enfermedad. Muchas personas reciben este resultado alterado, creen que tienen un problema grave y terminan sometiéndose a baterías de pruebas innecesarias. Este marcador solo debe solicitarse cuando existe sospecha de tiroiditis de Hashimoto u otra enfermedad autoinmune de la tiroides, y siempre junto con exámenes como TSH y T4 libre. De lo contrario, solo causa confusión, preocupación e incluso el riesgo de tratamientos indebidos. El cuarto examen que puede engañar a mucha gente es la prueba de alergia alimentaria por IgG. Este examen se ha popularizado, pero no tiene ninguna base científica confiable. Sociedades médicas reconocidas ya han declarado que no sirve como diagnóstico. El problema es que, cuando se realiza, suele mostrar varios resultados positivos, sugiriendo alergia a alimentos que la persona consume normalmente sin ningún problema. El resultado de esto es que muchos pacientes terminan eliminando alimentos saludables de su dieta sin necesidad, creyendo que se están protegiendo. Esto puede generar deficiencias nutricionales y restricciones injustificadas que perjudican la calidad de vida. El verdadero diagnóstico de alergia debe hacerse con otras pruebas, como el test cutáneo o exámenes específicos de IgG, que sí poseen validez científica. El IgG alimentario, en cambio, solo genera confusión, miedo y cambios de hábitos sin ningún fundamento. El quinto examen que requiere mucho cuidado es el de cortisol. Esta hormona cumple un papel importante en el organismo, pero la prueba de cortisol basal no es confiable para evaluar su exceso.
Muchas veces se solicita para investigar estrés o fatiga, pero los resultados pueden ser engañosos. El diagnóstico correcto de exceso de cortisol, como en el caso del síndrome de Cushing, exige pruebas específicas como la de supresión con dexametasona, en la que el paciente toma un medicamento antes de la extracción para evaluar si el cuerpo sigue produciendo la hormona en exceso. Otro problema es la prueba de cortisol salival, que también ha ganado fama, pero rara vez tiene validez como herramienta de detección. El cortisol varía naturalmente a lo largo del día, comienza alto por la mañana y disminuye hacia la noche. Cuando alguien realiza la prueba en horarios distintos, puede asustarse con valores bajos que, en realidad, son completamente normales. Esta confusión ha llevado al surgimiento de diagnósticos inventados, como la llamada fatiga adrenal, que no existe en la medicina basada en la evidencia. El resultado es que muchas personas terminan usando corticoides sin necesidad, corriendo el riesgo de diabetes, hipertensión, osteoporosis e incluso obesidad. El sexto examen que no debe realizarse de manera rutinaria es el de prolactina. Esta hormona puede variar por innumerables motivos simples: ropa ajustada, estimulación física de los pezones, práctica de ejercicio o incluso el uso de ciertos medicamentos. En muchos casos, un resultado alterado no indica ningún problema, sino solo una respuesta fisiológica del cuerpo. Cuando se solicita sin motivo, la prueba genera pánico y conduce a investigaciones innecesarias, además de levantar sospechas de tumores inexistentes. Este examen solo debe pedirse en situaciones específicas, como en casos de infertilidad, alteraciones en el ciclo menstrual, bajo nivel de testosterona en hombres o sospecha de un tumor productor de prolactina. Fuera de esos contextos, el riesgo es generar miedo e intervenciones sin necesidad. Por último, llegamos al séptimo examen de la lista, el T3 inverso. Esta prueba ha ido ganando espacio en laboratorios y consultorios, pero no debe solicitarse como rutina. Muchas personas creen que revela fallas ocultas en el funcionamiento de la tiroides, incluso cuando los exámenes principales, TSH y T4 libre, están normales. Sin embargo, esta interpretación es equivocada. El T3 inverso solo tiene utilidad en casos muy específicos, como en pacientes hospitalizados con enfermedades graves, en los que existe sospecha del llamado síndrome del eutiroideo enfermo. Fuera de ese contexto, la prueba no aporta nada. El problema es que mucha gente recibe un resultado alterado de T3 inverso aún teniendo una función tiroidea absolutamente normal, y termina tomando hormonas tiroideas sin necesidad. Esto puede ser extremadamente peligroso, ya que el uso inadecuado de estos medicamentos puede atrofiar la propia tiroides, provocar arritmias, aumentar el riesgo de osteoporosis y comprometer la salud a largo plazo. El punto central de toda esta discusión es que los exámenes médicos deben solicitarse con criterio, basados en síntomas, antecedentes e investigaciones científicas. Pedir pruebas sin necesidad no es señal de mayor cuidado, sino de imprudencia. Muchas veces esta práctica genera ansiedad, diagnósticos erróneos y tratamientos que causan más daños que beneficios. Es importante comprender que la salud no se mantiene mediante un exceso de exámenes mal indicados, sino con hábitos equilibrados, un seguimiento médico responsable y controles que realmente tengan comprobación científica. Las colonoscopias a la edad adecuada, los análisis de glucosa y presión arterial, el control del colesterol y otros protocolos bien establecidos son los que, de hecho, salvan vidas. Por eso, es fundamental desconfiar de modas y solicitudes de pruebas que no forman parte de las guías médicas reconocidas. Antes de aceptar cualquier pedido, vale la pena preguntar: ¿este examen tiene evidencia de que realmente me ayudará? ¿Se está solicitando por una razón clara o simplemente por costumbre? La respuesta a estas preguntas puede evitar diagnósticos equivocados, medicamentos innecesarios y años de preocupación sin motivo. Cuidar la salud es mucho más que acumular papeles de laboratorio. Se trata de prevención, ciencia, equilibrio y decisiones inteligentes. Evitar exámenes sin fundamento es también una forma de protegerse. Al fin y al cabo, menos puede significar más cuando se trata de salud.